Hola, bienvenidos al videotutorial de cómo crear juegos en red, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poco en general sobre el tema y ver qué nos hace falta saber antes de empezar, ¿vale? Y cómo enfocar el tema, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre, supongo, ¿no? Si somos programadores, pues habremos visto el típico troll que aparece por un foro y nos cuenta que va a crear el MMO definitivo. Bueno, un post como este, a modo cachondeo, ¿no? Entre los usuarios de la comunidad Stratos, pues hay abierto y bastante divertido, ¿no? Las cosas que pone cada uno y tal. Entonces, bueno, vamos a ver por qué esto no es así de sencillo, ¿no? Y qué hace falta tener presente antes de comenzar. Entonces, bueno, básicamente vamos a usar una librería que han creado los Colombian Developers llamada Playnet, ¿vale? En principio, pues nada, esta librería aparece como un módulo de red para el lenguaje BenUGD y posteriormente pues ha sido ampliado el número de lenguajes que la soportan y ahora también está disponible en Gemix Studio. Pero bueno, vamos a hablar sobre Playnet en concreto, qué nos permite hacer, cómo implementarlo y qué cosas hay que tener en cuenta antes de empezar. Bueno, vamos a ver los dos casos más frecuentes, o digamos las dos formas de implementar un juego en red, ¿vale? Digamos que la parte sencilla del tema sería crear un juego para una conexión LAN, ¿vale? Donde vamos a comunicar un servidor con diversos clientes vía una red local, ¿vale? Entonces, bueno, pues cualquier adaptador de red barato tiene unas tasas de transferencias de megabits, ¿vale? Y bueno, pues el mínimo yo creo que ya ronda sobre los 100 megabits, o sea que prácticamente no tendríamos casi ningún problema a la hora de diseñar un poco el flujo de datos o la cantidad de datos, más bien, a enviar, ¿vale? Entonces la cosa difiere bastante cuando hablamos de internet, ya que las líneas actuales tienen, bueno, pues sí, nos ofrecen una tasa de descarga interesante, ¿vale? Pero realmente donde reside el problema a la hora de programar una aplicación en red es en la tasa de subida, ¿vale? Que normalmente una conexión barata pues está limitada a los 320K. 320 kilobits, ¿vale? Que normalmente son pues unos 32 kilobytes, ¿vale? De esos 32 kilobytes, bueno, pueden parecer bastantes, ¿vale? Pero pensar que la aplicación que vamos a crear o desarrollar tiene que coexistir con toda la demanda de ancho de banda que pueda necesitar en un momento dado el propio sistema operativo, todos sus recursos. Y aparte, pues nada, si tenemos un antivirus o cualquier otro programa que hace uso de la red, pues son 32 kilobytes que no son 32 en realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues un tope que nos podemos colocar como seguro para que la aplicación en principio sea viable y no tenga demasiada demanda, ¿no? O sea, partiendo ya vamos a colocar unas bases para nuestro diseño, sería pues no sobrepasar el 50% de estos 32 kilobytes, ¿vale? Entonces ya tendríamos 16, ¿vale? Pero aparte la librería Playnet usa un porcentaje de este ancho de banda para lo que sería el envío y recepción de datos. Entonces tenemos que, claro, los 16 kilobytes que pudieran parecer a priori, pues se convierten en bastantes menos, ¿vale? Entonces, bueno, pues una tasa más o menos de ancho de banda aceptable sería que la aplicación no sobrepasara los 14 kilobytes, una cosa así, ¿vale? Con esto pues podríamos transmitir en tiempo real suficiente información como para que nuestro juego quedara bien sincronizado y sin problemas. Entonces, bueno, eso por un lado lo que es, digamos, vamos a tener presente que no podemos exceder de los 14 kilobytes, ¿vale? Como tamaño total de paquetes a enviar, ¿vale? Entonces, de datos a enviar, mejor dicho. Vamos a ver un poco las arquitecturas que existen a la hora de organizar un videojuego en red, ¿vale? Y aquí hay dos tipos o dos prototipos de diseño que se podrían aplicar, ¿vale? Y uno sería pues la arquitectura de aplicación centralizada en el servidor, que es entre comillas la fácil de programar, y la otra sería la arquitectura de lógica compartida, ¿vale? Que sería pues diversos clientes conectan a un servidor, ¿vale? Que hace de nodo y entre todos los clientes conforman la lógica del videojuego. Bueno, entonces cuando hablamos de lógica de videojuego nos referimos básicamente a que un videojuego va a tener jugadores, ¿vale?
objetos tipo player y va a tener pues diversos tipos de objetos que conforman pues el contenido del juego. Entonces a la hora de programar todo el sistema de lógica de colisiones, modificar objetos y tal, vale, siempre para el programador va a ser mucho más sencillo programarlo al estilo clásico, ¿no? Digamos que una única aplicación va a contener todos los jugadores, vale, y todos los objetos, todo lo que sería la escena que se va a desarrollar. Y digamos que desde esa propia aplicación, ¿vale?, se van a realizar todas las colisiones, se van a alterar todos los objetos y tal. Y entonces, ¿qué hace el cliente? Pues el cliente únicamente va a representar, ¿vale?, mediante la información que le envía el servidor, la escena que está transcurriendo realmente en el servidor, ¿vale? ¿Esto qué provoca? Pues provoca una aplicación servidor pesada, dependiendo del número de objetos, cantidad de players y tal, y unos clientes muy ligeros, ¿vale? Pero también provoca que toda la lógica del videojuego resida en una sola aplicación, que va a ser en la parte del servidor. Entonces, claro, se simplifica mucho el tema, porque viene a ser la programación clásica desde esa aplicación, que va a ser el servidor, ¿vale? Voy a comprobar colisiones, voy a modificar cosas, voy a mover escenarios y tal. Entonces esto tiene de bueno, ¿vale? Pues bueno, básicamente que es simple a la hora de crearlo, ¿vale? Y lo que tiene de malo, pues es que dependiendo de la cantidad de recursos que requiera todo el videojuego, pues claro, al ejecutarse todo en esa única aplicación va a resultar un servidor bastante pesado. Entonces, la arquitectura de lógica compartida, digamos que usaría un servidor sencillo, que únicamente hace de nodo para comunicar a los diferentes jugadores, ¿vale? Y realmente lo que sería la acción del videojuego se reparte entre los diferentes clientes. Entonces, por parte de cada cliente habría que informar al servidor sobre diferentes acciones, en cada momento que sucede localmente en cada uno, ¿vale? Y el servidor en todo caso pues podría decidir quién tiene prioridad sobre una acción o un suceso que ha sucedido a la vez en el mismo momento en dos sitios, ¿vale? Pues decidiría a quién afecta o a quién no, ¿vale? Entonces, bueno, resultan una aplicación bastante más compleja de programar y un servidor muchísimo más ligero, ya que la lógica del juego reside en todos los clientes y en el servidor, ¿vale? Haría falta bastante menos máquina para hacer correr el servidor y bueno, la verdad es que se complica bastante el tema, ¿no? Entonces de aquí esto de que cuando alguien dice, bueno, vamos a hacer un MMO, hay que ser conscientes de que, bueno, las palabras MMO implican, bueno, pues miles de conexiones simultáneas, ¿no? Entonces, claro, si una única aplicación va a manipular miles de conexiones a la vez, ¿vale? Y va a tener aparte toda la lógica del juego, ya simplemente con las miles de conexiones nos va a resultar francamente imposible crear la aplicación, porque hacen falta librerías muy específicas o sencillamente pues crear nuestra propia librería especial para ese juego, ¿vale? Porque no hay ninguna librería que de base te permita hacer una cosa tan vasta, ¿no? Entonces, aparte de eso, si aparte de la gestión de comunicación en el servidor le metemos la lógica del juego, pues el MMO va a ser que no, va a ser que es bastante improbable que se pueda hacer, ¿no? No habría máquina de uso doméstico que pudiera mover tal cantidad de cosas. Entonces, a la hora de preparar nuestra aplicación, vamos a usar el tipo centralizado en el servidor. Va a ser una aplicación sencilla, ¿vale? No va a ser nada pesada ni nada, y bueno, pues no va a tener mucha cosa en especial. Ya partiendo de esta base, bueno, pues la librería Playnet nos ofrece dos vías de comunicación, ¿vale? De las dos vías de comunicación, ¿vale? Hay una que es bidireccional, que está pintada en rojo, ¿vale? Que va a ser la que transporte los datos entre el servidor y los diversos clientes, ¿vale? Pues esta vía de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que esta vía, ¿vale?, bidireccional, ¿vale?, es tanto de acceso lectura, escritura, tanto para el cliente como para el servidor, ¿vale? ¿Y qué permite? Pues enviar, pues bueno, X datos, que ahora veremos cuáles son. Entonces aquí vemos que nuestra aplicación servidor, ¿vale? Hemos dicho que vamos a usar el prototipo de aplicación centralizado. Entonces, del propio servidor vemos que tenemos 3 clientes, ¿vale? Vamos a hacer una aplicación de hasta 3 clientes y los 3 cuelgan del servidor.
Entonces, aparte de lo que sería la estructura de datos que va a manejar la información entre cliente y servidor, ¿vale? Tenemos otra que es la estructura para réplicas, ¿vale? Entonces, esta estructura es unidireccional y sencillamente funciona de la siguiente manera. En el servidor se crea la estructura de datos y en el cliente también, ¿vale? Entonces, el servidor va a ser el encargado de sincronizar los datos que metamos o las variables que introduzcamos en la estructura de réplicas y las va a enviar a cada cliente, ¿vale? Para, digamos, que cada cliente conozca el estado de esta información, pero el cliente jamás va a tener acceso de escritura a esta información. Simplemente el cliente sabe lo que está sucediendo en el servidor, ¿vale? Y entonces mediante este sistema pues podemos replicar objetos, jugadores, disparos o lo que nos dé la gana, ¿vale? Sería con el tema de las réplicas. Entonces he pintado aquí en rectángulo, ¿vale? Lo que se procesa en modo local y en redondo lo que sería el clásico objeto tonto que coge datos de una estructura y los aplica a su propia entidad, su propio objeto, ¿no? Entonces vemos que cada cliente va a tener 4 réplicas, 4 objetos del tipo réplica, ¿vale? 4 y 4, que realmente no hacen nada, simplemente pues van a adoptar diferentes valores en diferentes variables y bueno, se representarán en pantalla en cada cliente pues como diga el servidor, que es donde realmente se va a procesar, ¿vale? El estado de cada objeto. Bien, profundizando un poco en el tema de los jugadores, ¿vale? La primera vía de comunicación que nos ofrece la PlayNet, bueno, vamos a ver qué tipo de datos vamos a enlazar entre servidor y clientes, ¿vale? Entonces vamos a usar en la estructura players, ¿vale? Ahora veremos cómo va el tema un poquito más adelante. Pues introduciremos, va a ser una estructura de tantos players como haga falta, ¿vale? En este caso 3, y en cada sección de cada player, ¿vale? De la estructura habrá un entero que va a llamarse X, otro entero que va a llamarse y 3 bytes que van a llamarse izquierda, derecha y up. Cabe decir que realmente estas 3 variables, ¿vale? Up, right y left van a ser booleanas, ¿vale? Y van a indicar cuando un cliente está pulsando una tecla de cursor. Entonces, cuando pulsemos cursor izquierdo, pues byte del player que toque será 1 y si no se pulsa esa tecla será 0. Lo mismo con right y lo mismo con up, ¿vale? Entonces, hay que decir que claro, usar un byte para un dato booleano es una chapuza un poco grave, ¿no? Más siendo un juego vía internet. Lo que tendríamos que hacer para que esto resultara bastante más eficiente es encapsular en un solo byte hasta 8 variables booleanas, ¿vale? Entonces cada bit de este byte indicaría el estado de una tecla, ¿vale? Pero bueno, como el objeto de este vídeo es simplemente ver cómo funciona la PlayNet y no optimizar al máximo pues un programa, ¿vale? Pues eso ya lo dejamos para otro vídeo. Entonces, como la estructura de players, ¿vale? Era bidireccional, lo vimos antes, ¿qué hacemos? Pues digamos que esta información la vamos a partir en 2, ¿vale? Entonces, ¿por qué en 2? Porque este byte y este byte, ¿vale? Realmente quien va a escribir información en estas 3 variables van a ser los clientes, ¿vale? Van a decir cuándo se está pulsando la tecla tal o pascual, y el servidor, que es el que contiene la entidad real, ¿vale? Que tiene el control del player 1, ¿vale? Del player 2, del cliente 1, cliente 2 y cliente 3, lo que va a hacer es, en función de las teclas que le envíe cada cliente, va a escribir en cada sección de la estructura de players pues, las nuevas coordenadas de ese player en X y en Y, ¿vale? Entonces, la estructura compartida, ¿vale? De player data bidireccional, ¿vale? Usaremos parte para que escriba cada cliente y parte que escribirá el servidor. Vale, y después tenemos lo que va a ser la estructura de datos, ¿vale? Para cada réplica, ¿vale? Cada objeto del juego. Entonces, aparte de los players, tenemos esta otra estructura de datos que va a tener 3 enteros, ¿vale? Una variable X, una variable Y entera y otra variable entera llamada ángulo, ¿vale? Y esta, recordamos que solo puede escribir en esta estructura de datos el servidor
¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues la Playnet automáticamente, ¿vale? Nos abstrae de todo el tema de sincronismo